Es muy interesante plantear la condición humana en relación a esta noción de vacío. Una noción un poco extraña, quizá a veces lo primero que uno hace cuando tiene que trabajar algún tema así tan importante como esto es preguntarnos qué dirían los griegos, ¿no? Y los griegos particularmente no tuvieron una palabra especial para vacío para explicar la nada, ¿no? De hecho tenían que usar la negación del ser, el no ser, ¿no? Y esto era todo un tema bastante problemático, ¿no? Y en términos así, digamos, metafísicos es un problema el no ser, pero después hay un tema instrumental en la vida y que los filósofos materialistas, ¿no?, se plantearon como el vacío como una suerte de necesidad de los átomos para moverse, ¿no? La pregunta es, en la condición humana, ¿qué sería eso, ¿no? Y especialmente, tal vez un punto que nos puede interesar es la experiencia estética, ¿no? Y han sido muy interesantes los abordajes que han concebido la estética en relación al vacío, ¿no? En particular, hay una concepción que tiene el psicoanálisis y que aborda Jacques Lacan y que después un psicoanalista italiano llamado Massimo Recalcati desarrolla de un modo muy fecundo y que plantea que la experiencia estética tiene que ver con un bordeamiento del vacío. Esto es muy importante porque si la pregunta es cómo nos relacionamos con el vacío, es que en primer lugar ese vacío hay que poder bordearlo. Sin embargo, y acá dice algo muy interesante que tiene que ver un poquito con esta pregunta de cómo nos relacionamos con el vacío, hay otras experiencias frente al vacío, que es la experiencia de intentar negarlo. Y una manera de negarlo tal vez ha sido, dice Recalcati, la experiencia religiosa, o algún tipo de experiencia religiosa que niega que algo falte, que niega que estructuralmente hay una suerte de agujero imposible de rellenar, ¿no? Y otra experiencia, nos dice, es la de la ciencia, que intenta blindar el vacío. Intenta cerrarlo, por ejemplo, con el lenguaje matemático, ¿no? Estas experiencias son distintas formas de abordar el vacío y tal vez la experiencia estética es una de las más interesantes porque supone que ese vacío es inherente a la posibilidad de creación, ¿no? Por lo tanto, el vacío no es solamente una negación del ser, sino una posibilidad de generar creaciones posibles, vinculaciones posibles, ¿no? Una de ellas quizá, y de las más fecundas, es la creación de imágenes, ¿no? Y aquí hay un tema muy interesante, ¿no?, que es qué relación puede haber entre las imágenes y el vacío, ¿no? Y cómo esas imágenes son en realidad no solamente una representación de otra cosa, supongamos una fotografía de un amanecer representa el amanecer, pero también vacía ese amanecer anterior, ¿no? Y la fotografía es de algún modo, o como cualquier otra imagen, una dimensión vaciada de la realidad, porque si la realidad es de algún modo tridimensional, la imagen es bidimensional, y eso es de algún modo vaciarla, ¿no? Ahora ese es un vacío, digámoslo así, muy activo y estimulante, porque de algún modo a quien recibe la imagen lo invita a rellenarla con su imaginación, con su memoria, con sus propias experiencias, ¿no? Es muy interesante cómo se ha planteado, por ejemplo, esto, por ejemplo, la pintura, ¿no? Ese famoso cuadro, por ejemplo, blanco sobre blanco, ¿no? Esa suerte de vacío, en este caso de la figuración, ¿no? Ese blanco, digamos, que sería una suerte de ausencia, ¿no? El vacío sería una suerte de ausencia, pero que, si bien en términos de figuración está vaciado, en términos de representación está lleno de estímulos. Porque esto también es lo interesante, ¿no? El vacío irrepresentable puede generar todo un juego de representaciones posibles, ¿no? Tal vez no se puede figurar el vacío, pero se puede representar a través de él infinidad de cosas, ¿no? Es como el ejemplo tal vez un poco más oriental, ¿no? El vacío de la taza permite que innumerables líquidos lo contengan, ¿no? Y ese vaciarse es importante. Tal vez lo interesante del vacío no es solamente el sustantivo vacío, sino el verbo vaciar. Incluso el reflexivo vaciarse, ¿no? De algún modo es lo que, ¿no? Y hablando, bueno, un poco analógicamente o metafóricamente,
el vacío sería un poco también la experiencia del olvido, ¿no? Olvidamos, nos vaciamos para poder, digamos, incorporar nuevas cosas, sentirnos interpelados por otras cosas. Y de luego, la otra analogía sería con el sonido. El silencio es el vacío. Y para la música es fundamental el vacío, ¿no? Así como el vacío es inherente, digamos, a la configuración de una imagen. Una imagen sin vacío es una imagen que no podría ser una imagen. Necesita de un contorno vacío. Necesita de un exterior vacío. E incluso, y me animaré a decir esto y a compartir un punto más, el vacío está dentro de la imagen. Es eso que tan hermosamente describe Roland Barthes con la noción de punctum. El punctum de alguna manera es ese horizonte vacío, ese punto vacío, que de algún modo hace que la imagen te mire a vos, no solamente vos estés mirando la imagen, ¿no? Por tanto, este vacío también tiene el efecto paradojal de invertirnos en nuestra relación a la mirada, ¿no? Bueno, creo que como un poco habíamos dicho de lo que mencionaba este psicoanalista Recalcati, creo que todos los seres humanos oscilamos en estas tres posibilidades, ¿no? A veces nos blindamos en el vacío con ciertos sistemas de creencias porque el vacío es un abismo que nos atemoriza. Los griegos dicen, Nietzsche decía que los griegos se animaron a mirar el vacío y a sobrevivir con él, ¿no? Pero ese vacío es un vacío que horroriza, ¿no? También. Pero si nos logramos vincular con eso, podemos generar, por ejemplo, tal vez efectos estéticos, ¿no? También decía una cosa muy interesante Nietzsche, ojalá la pudiéramos llevar a la vida en algunos casos, ¿no? Decía, cuando mirás al vacío, permanentemente, el vacío mira dentro de vos, ¿no? Porque de algún modo el otro gran vacío es el vacío interno, ¿no? Que a veces uno lo lleva mal en el sentido existencial, tantas patologías vinculadas a eso. Pero a veces el vacío es el renovador, el que hace que uno pueda circular, ¿no? Digamos, tal vez la mejor manera de vincularse con el vacío es circular a través de él, ¿no? Algo así como un avión vuela gracias a ese vacío y se asienta en una suerte de vacío, ¿no? Pero a veces lo blindamos científicamente, a veces lo negamos religiosamente, ¿no? Creo que es inevitable transitar por esas tres.